Pablo enseñaba a no guardar los mandamientos. Pablo enseñaba que debíamos de instituir otro día en vez del día del cuarto mandamiento, el Shabbat. Pablo le enseñó a los gentiles que no debían de cumplir las escrituras, ni la ley, ni la Torá. Veamos lo que dicen las escrituras. Suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento justo, bueno y santo. Si Pablo, al saber estas palabras que probablemente Lucas le ha de haber comentado, se hubiese arriesgado a andar diciendo que la Torá no la teníamos que guardar, él sería llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero Pablo no se iba a arriesgar a esto, pues Pablo era una persona letrada y un erudito en la Torá. Y él sabía que la Torá es buena y santa, y no iba a andar enseñando lo contrario. Dice la Escritura en Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Este proverbio en hebreo sería Kiner mitzvah, vetorah or, veder haim tojejot musar. Y la palabra en amarillo que es instruye es la palabra musar, que significa doctrina, instrucción, advertencia o enseñanza. Así que podemos ver que un camino de vida son las reprensiones de una doctrina sana, basada en el mandamiento y en la enseñanza. La palabra enseñanza es la palabra Torah que aparece aquí. La Torah es la sana doctrina, no otra doctrina que se aleje de la Torah. La Torah es la sana doctrina. Dice la Escritura en Hechos 21:21. Y esto es en el contexto cuando Pablo regresaba de su viaje a Jerusalén y los ancianos y Jacobo lo recibieron en Jerusalén. Dice la Escritura, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Aquí, como podemos ver resaltado en amarillo, se nota que los ancianos y Jacobo sabían que los comentarios que se hacían de Pablo acerca de que él no enseñaba los mandamientos eran mentiras, porque ellos les dicen, no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, tú andas ordenadamente guardando la Torá. Bien, como podemos ver en las Escrituras, Pablo sí era una persona que andaba ordenadamente conforme a la Torá y a los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Cuando él llegó a Jerusalén, los ancianos le recibieron y Jacobo le recibió. Y ellos, los ancianos y Jacobo, sabían de que Pablo andaba ordenadamente y que él enseñaba a cumplir los mandamientos de nuestro Padre Celestial, como dice en Romanos 3:31. ¿Que pues por la fe vamos a invalidar la ley? En ninguna manera, antes bien la confirmamos. Sigamos examinando el comportamiento de Pablo entre los gentiles y el día específicamente en el que Pablo enseñaba. Veamos lo que dicen las Escrituras. Veamos el comportamiento de Pablo entre los gentiles. Hechos 13:14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Hechos 13:42. Y salidos los judíos de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente se les predicasen estas palabras. Como podemos ver aquí, eran los gentiles los que le rogaban a Pablo que en el sábado les predicase la Escritura. Y aquí Pablo no les dijo, ¿saben qué? No esperemos hasta el otro sábado, sino que mañana domingo sigamos hablando de las Escrituras, no hay problema. No, Pablo les dijo, esperemos hasta el otro sábado. Y los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les predicasen estas palabras. Y aquí vamos a dejar en la descripción, una descripción en el video por si estás preguntándote por Colosenses 2:16 y si estás preguntándote por Actos 20. Aquí dejamos el enlace de la serie titulada El sábado, el día del reposo bíblico, para que despejes tus dudas. Hechos 13:44. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Yahweh, la palabra de Elohim. Podemos ver que hay un patrón. Pablo se reunía los sábados con los gentiles que les rogaban y con los judíos.
Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras. Y esto es en Tesalónica. Y en Corinto, dice la Escritura en Hechos 18:4, y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Todos los sábados se reunían en la sinagoga. Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Así que Pablo, para evitar problemas en los lugares a donde él iba, sabiendo que el padre de Timoteo era griego y la madre era judía, circuncidó a Timoteo. Y Timoteo ya era creyente en Yeshua. Él por fe creyó, y luego esa fe le motivó a obedecer. Y él, obedeciendo las instrucciones de la Torá, se circuncidó, y fue Pablo el que lo hizo. Hechos 16:13. Y en el día del sábado salimos fuera de la ciudad junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y esto pasó en Filipos. Como podemos ver, hay un patrón. Pablo enseñaba en sábado. Así que podemos ver que Pablo sí enseñaba a guardar los mandamientos. En ningún momento Pablo instituyó otro día que no sea el sábado. En ningún momento Pablo habló mal en contra de la Torá. En ningún momento Pablo anduvo predicando otro evangelio que no fuera el evangelio de Yeshua, de la fe en Yeshua y guardar sus mandamientos. Bien, como podemos ver, hay un patrón en el comportamiento de Pablo. Pablo a los discípulos y a los creyentes les instruía en las sinagogas en el día del Shabbat, como vimos en los versos anteriores. Así que podemos ver, queridos hermanos, que Pablo era una persona que guardaba y enseñaba a guardar los mandamientos de nuestro Padre Celestial. En ningún momento Pablo enseñó otra cosa que no fuera lo que está en la Torá, como dice la Escritura. Así que, hermanos, examinemos lo que dicen las Escrituras diligentemente y no caigamos en el error de solo escuchar y adoptar como cierto o adoptar como una verdad lo que otras personas dicen, sin ni siquiera haber leído las Escrituras en el contexto histórico y cultural y en el idioma en el que fueron escritas. Sigamos examinando lo que dicen las Escrituras y veamos ahora lo que Pablo enseñó acerca de la Torá y las instrucciones de nuestro Padre Celestial. Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Hechos 25:8. Alegando Pablo en su defensa, dijo lo siguiente: ni contra la Torá de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Y aquí, cuando la Escritura dice en Hechos 25:8, la ley de los judíos, no se refiere que la ley solo es para los judíos. Si te estabas preguntando eso, querido hermano. Dice la Escritura en Éxodo 12:49, Números 15:16 y Levítico 24:22. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros. Así que es la misma Torá, tanto para el judío como para el gentil creyente. Hechos 26:22. Pero habiendo obtenido auxilio de Elohim, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Y esto es Pablo alegando en su defensa, y dice que él no andaba diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Él no andaba diciendo nada fuera de la Torá y de los profetas. Nehemías 8:14. Y hallaron escrito en la ley de Yahweh, que había mandado por mano de Moisés. Aquí podemos ver que la ley de nuestro Padre Celestial fue mandada, Él se la dio a Moisés. No es la ley de Moisés, es la ley de nuestro Padre que fue dada por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Hechos 28:17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Y aquí podemos ver que Pablo dice que él no anduvo diciendo nada fuera de las Escrituras, ni contra las costumbres de sus padres. Primera de Timoteo 1:8.
Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. Así que podemos ver dos características de los santos. Guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe de Yeshua. Y esto hace que el dragón, se llene de ira contra la iglesia y haga guerra contra todos nosotros, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Bien, querido hermano, como hemos visto, la Escritura dice que la ley es útil y santa si se usa de ella legítimamente. Es decir, que después de que un creyente se ha arrepentido de sus pecados, después que un creyente ha confesado a Yeshua como su Señor, su Salvador y Redentor, y ha creído en el Evangelio y en Yeshua en su corazón, ese creyente es sellado con el Ruach HaKodesh, y el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial, es el que nos enseña a andar en sus mandamientos, a obedecerle. Porque como dice la Escritura en Jeremías 31, Él dijo que iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, y que iba a escribir sus mandamientos en nuestros corazones, y que nos iba a dar un espíritu para que el Espíritu Santo nos recordara, el Espíritu de Él nos recordara sus mandamientos. Entonces, cuando un creyente se ha arrepentido por fe y es salvo por fe y por gracia, después de ello el Espíritu que recibimos es el que nos enseña a obedecer. Y el libro de Revelaciones nos da dos características de los verdaderos creyentes. Guardan los mandamientos de nuestro Padre Celestial y tienen el testimonio y la fe de Yeshua. Entonces nosotros debemos de ser obedientes a nuestro Padre Celestial. No debemos de ser hijos rebeldes y desechar todos sus mandamientos. Si bien es cierto, no se pueden cumplir los 613 mandamientos que dice la Torah, porque algunos ya no se pueden cumplir, como todos sabrán, porque no hay templo y porque el Cordero de Pascua, el Cordero de Pesach, que es nuestro Salvador Yeshua. Hay otros que sí se pueden cumplir, como el cuarto mandamiento, querido hermano, el Shabbat. No desechemos el Shabbat. Eso es una señal entre nuestro Padre Celestial y el pueblo. Eso es una señal muy importante. Así que la invitación es a que seamos hijos obedientes, a que nosotros nos sometamos y seamos sumisos a nuestro Señor y Salvador. Porque la Escritura dice que Él es nuestro Señor, y como Señor nuestro, dice el libro de Malaquías, si soy Señor, ¿dónde está mi honra? Y si soy Padre, ¿dónde está la obediencia que yo merezco? Entonces seamos obedientes y honrémosle haciendo lo que Él nos dice que hagamos, para que seamos hallados fieles, firmes y leales cuando Él se manifieste en las nubes, cuando Él venga a nuestro encuentro en el aire. Si este video te ha gustado, dale like y compártelo en tus redes sociales con tus amigos para que el mensaje de salvación llegue a más personas y se complete el cuerpo del Mesías, la novia del Mesías. La gracia de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes. Amén.